Muy buenos días. Empiezo por presentarle un saludo de gratitud al doctor Álvaro Rojas como presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano. Esta es una ocasión feliz para interactuar con el notariado del país, al señor vicepresidente de la Unión, al doctor Mario Iguarán, fiscal general de la Nación, a la señora delegada de Argentina, a la doctora María Inés Ortiz, a todos ustedes un saludo muy especial, muy afectuoso. Quiero aprovechar esta oportunidad en este coloquio sobre ética y ejercicio de función notarial para inscribir la charla en el desafío que tenemos en la sociedad colombiana por recuperar el tejido ético de la nación. Y esto pasa necesariamente por la cooperación de la sociedad en su conjunto y de toda su institucionalidad. No es este el momento, ciertamente, para que digamos cuál es el efecto perverso que tiene la corrupción entre nosotros, pero sí reconocer el grave daño que a la institucionalidad democrática, a la confianza ciudadana en sus instituciones y, por supuesto, a la cumplida ejecución de políticas públicas que procuren llevar bienes sociales, bienes públicos, sobre todo a los sectores marginales y más necesitados de la sociedad. La corrupción está corroyendo la confianza, la fe y el optimismo en nuestra nación. En agosto del año 2016, y recuerdo que fue en este mismo salón, en un congreso de ANIF, bauticé nuestro programa anticorrupción Bolsillos de Cristal. En Bolsillos de Cristal, en lo que va corrido de los 2 años que cumplo este mes al frente de la Fiscalía General de la Nación, hemos desarticulado verdaderas organizaciones criminales dedicadas al delito, a delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia. Hemos capturado, óigase bien, 2.042 servidores públicos, ex servidores públicos y contratistas, en causas que comprometen la integridad del patrimonio público por un valor de 4.1 billones de pesos, que han alterado la confianza y el respeto por los bienes públicos en todos los sectores de la vida nacional y en todos los lugares de la geografía colombiana. Lo que quiere significar que el problema de la corrupción entre nosotros es un problema sistémico. Ese supuesto monopolio que desde Bogotá indicábamos con dedo acusador hacia la periferia no existe. Tenemos que mirarnos nuestro propio ombligo hoy por hoy. Esa circunstancia defensiva o de negación del sector privado que acusa permanentemente al sector público de corrupción, pero no se mira en el espejo en prototipos que violentan la ética de una sociedad que solamente tienen que ver con el sector privado. Panama Papers es eso, es un caso de corrupción exclusivamente del sector privado. Allí no hay participación alguna del sector público, por ejemplo. Los esfuerzos que estamos haciendo son enormes, las entidades de fiscalización y de control, pero la magnitud del
fenómeno constituye un desafío que a veces nos permitiera pensar que estamos montados en una bicicleta estática. Más de 200.000 millones hemos identificado en grave daño a la integridad de los programas de alimentación escolar. Ese es un crimen superior, capital. Dineros de los colombianos destinados a proveer de calorías suficientes a los niños en edad escolar para que tengan el privilegio que todos nosotros estuvimos de que la escolaridad se pueda complementar con adecuada nutrición. Para eso es el programa de alimentación escolar. Y a lo largo de todo el país, en norte de Santander, en La Guajira, en Bolívar, en el Atlántico, en el Valle, por todos los lugares de Colombia, parte y muy buena parte de esos recursos han terminado en los bolsillos privados. Y estamos hablando de unas pérdidas para el programa superiores a los 200.000, 250.000 millones en lo que tiene identificado la Fiscalía General de la Nación. Y lo que está pasando con las pensiones, y lo que está pasando con la salud, y lo que ha pasado con la justicia, lo que ha pasado con los programas de agua, con los proyectos de megacolegios en tantas zonas marginales y necesitadas del país. Este desafío que tenemos para ganar esta batalla nos involucra a todos. No puede ser tarea ni una gesta exclusivamente de las entidades de fiscalización. Los ciudadanos, para hacer nuestra esa célebre frase de Kennedy, podemos parodiarla, tenemos que decir, no es qué pueden hacer las IAS por nosotros en la lucha contra la corrupción, sino qué podemos hacer cada uno de nosotros en esta lucha de restauración moral de la nación. En este contexto, quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar la importancia que tiene y que debe tener redobladamente la función notarial en Colombia. Por virtud de convenciones internacionales, la famosa de Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas de 1988, la famosa Convención de Viena, la de represión del terrorismo internacional del año 2000, la legislación sobre lavado de activos de los grupos de acción financiera internacional del GAFI, que están todas incorporadas a nuestra legislación interna. Los notarios forman parte de ese cuerpo de agentes, de ciudadanos que pueden contribuir y de qué manera para luchar contra la corrupción a través de ese deber que tienen de proveer información sobre operaciones inusuales o sospechosas que pasan por sus notarías, particularmente al tiempo de formalizarse transacciones de naturaleza jurídica. Esas informaciones con las que está presentando la banca colombiana son las que nos han permitido empezar a darle un golpe categórico a las organizaciones criminales, que no son solamente aquellas organizaciones terroristas o aquellas organizaciones del narcotráfico, sino también las organizaciones de la corrupción. En estos 2 años, con qué complacencia puedo decir, hemos logrado ya incautar con fines de extinción de dominio activos por 10.1 billones de pesos. Vamos a la reunión de Gafilac, la organización del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, la semana entrante en Panamá, y el caso colombiano ha sido puesto como modelo, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, porque es Colombia el país que más le está golpeando
el bolsillo a las estructuras del crimen a nivel ecuménico. No hay otro referente igual ni de nación industrializada o del primer mundo. Y esto es gracias a la información que en buena medida ustedes, la banca y el comercio le están entregando a las autoridades por conducto de la UIAF y la UIAF a la Fiscalía General de la Nación. Este sistema integral para la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo, SIBLAF, en el sector notarial, tenemos que vigorizarlo mucho más. No simplemente con la remisión de todas las transacciones, necesitamos un juicio calificado del notariado, identificando aquellas transacciones que a juicio del notario resultan ser excepcionales, inusuales, sospechosas, y me amparo para ello lo que el decálogo en estas materias de la Unión dice que debe ser objeto de referencia especial como transacción sospechosa. Las operaciones de usuarios que no guardan correspondencia con su propia actividad económica, compraventas sucesivas en muy corto tiempo sobre un mismo bien inmueble, indicios de que el comprador no es el dueño material del bien, expresiones de testaferrato que pueden conocerse en el ambiente de la formalización del negocio jurídico, la compra de bienes de alto valor por parte de entidades con escaso capital o sin aparente capacidad económica, la cancelación anticipada de hipotecas con pago de elevadas sumas de dinero en efectivo, que se hacen muchas de ellas en el mismo seno del foro notarial. Yo creo que los notarios pueden, a partir de reafirmar esa función social que les corresponde, en procurar que a través de estos negocios jurídicos que se surten, que se llevan por conducto de las notarías, se puede impedir mucho más el lavado de activos. Hoy mismo, los titulares de la prensa nacional dan cuenta que solo el narcotráfico, según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno colombiano, puede estar generando una riqueza acumulada anual de 40 billones de pesos. No se trata simplemente de perseguir el crimen porque sí, sino en este caso, frente a ese anuncio que ha hecho la UIAF, de perseguir la mayor amenaza que tenemos los colombianos. El narcotráfico está depredando las células que generan valor agregado en la economía, las industrias y el empleo, a través del lavado de activos, el contrabando, que está minando nuestra capacidad de articular más empleo, justamente en el afán de las organizaciones criminales de convertir en lícitos aparentemente los dineros producto del contrabando. Son esas organizaciones las que están, de alguna manera, y evidentemente, como lo ha denunciado la Fiscalía General, no en estos días, desde hace más de año y medio, expropiándonos la paz a los colombianos. En los territorios de consolidación tomaron asiento nuevas organizaciones criminales y se consolidaron otras ya existentes, al punto que los colombianos nos hemos tenido que empezar a enterar y a reconocer la existencia de nombres de organizaciones criminales que no existían en la enciclopedia del delito en Colombia. El Guacho, David, el Contador, la gente del Nuevo Orden, los Caparrapos. ¿Y qué es esto? Esa es la nueva expresión de violencia de organizaciones que han tomado posesión de los territorios de los narcocultivos
para gestar desde allí una forma de enriquecimiento criminal que constituye una amenaza y un verdadero asedio a los colombianos. Y eso es lo que nos está expropiando la paz. Y esa es la fuente principal de afectación a nuestros líderes sociales, a nuestras lideresas, a estos defensores de derechos humanos. Esas organizaciones criminales que se nutren de los dineros fáciles del delito del narcotráfico son los que están generando una nueva ola de violencia y de criminalidad entre nosotros. Al cierre del primer semestre del año que corre, el homicidio había crecido en Colombia a una tasa del 6,5% en año corrido. Y hay departamentos como el de Antioquia en donde el homicidio está creciendo a una tasa superior al 40% hoy. Y Córdoba a una tasa superior al 60%. ¿Y quién toma asiento en Córdoba? Los caparrapos, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, librando una batalla campal por apropiarse de los corredores del narcotráfico, el sur de Córdoba, el nordeste antioqueño, la Bota Caucana, Nariño, el Cauca, el norte de Santander. ¿Cómo vamos a enfrentar en esta segunda batalla el narcotráfico? De una manera más inteligente, por supuesto a través de la decidida acción de la policía y del ejército, pero a través de la decidida acción de la ciudadanía y de ustedes, los notarios, y de los banqueros, y de los empresarios, de los comerciantes, dando cuenta y razón de los patrimonios ilícitos que se mueven en la economía para expropiárselos de un tajo. No subsiste ninguna organización criminal en el mundo sin capacidad económica. Por eso el desafío de esta sociedad es expropiar, incautar con fines de extinción todos esos patrimonios ilícitos. Porque ¿de qué les sirve a los colombianos que todos los días inundemos los periódicos de noticias que son primera página, en donde se informa que fue capturado el capo del clan del no sé qué, del clan de la Guayaba, del clan de los Chirigavitas, de una cantidad de organizaciones que han surgido? Si esos capos llegan a los establecimientos penitenciarios y carcelarios con un poderío económico que les permite financiar ejércitos del crimen desde los propios centros penitenciarios. He venido hoy aquí para tocarles su conciencia ciudadana, gracias a esa generosa invitación del doctor Álvaro Rojas. No vamos a emanciparnos si entre todos no hacemos un gran esfuerzo solidario, con determinación, por supuesto, para ganarle la lucha al narcotráfico en esta nueva batalla a partir de un enfoque económico contra las organizaciones criminales. Y por eso quiero convocar que ustedes nos ayuden haciendo el reporte de las operaciones sospechosas que están viendo en el territorio. Y queremos también fomentar nuevos instrumentos que a partir del notariado y el registro serían muy útiles para poder luchar contra los capitales ilícitos del narcotráfico y de las organizaciones criminales. Por ejemplo, se nos está haciendo tarde en este mundo de la modernidad que nos mostraba el doctor Álvaro en estos momentos con todo lo que ustedes ya han logrado hacer en materia tecnológica. Se nos está haciendo tarde para crear una única base de datos nacional sobre poderes generales, que nos permitan confrontar en tiempo real los beneficiarios reales de las transacciones comerciales, de las transacciones jurídicas. ¿Cómo sería de importante que el notariado, más allá de una ley que imponga esta obligación, empezara a crear una base de datos nacional sobre la materia
que sirva de utilidad, que le dé confianza, seguridad a las transacciones por parte de los notarios y sea fuente de información para la Fiscalía. La creación de un sistema de alarmas que impida la segregación ficticia de los folios de matrícula inmobiliaria, particiones, escisiones, liquidaciones de comunidad, de eso que conocemos todos nosotros, que buscan impedir el rastro de la propiedad ilícita mediante la apertura de nuevos folios que no dan cuenta del origen espurio del derecho real de dominio. Secuencias a través de folios de matrícula inmobiliaria que no procuran sino evadir el origen ilícito de la titularidad. La ponderación del mecanismo de instrumentos legales disponibles para la aclaración de linderos, que en oportunidades, lo sabemos todos, busca disminuir la cabida de terrenos de origen ilícito, accediéndolos a propiedades legales y mediante ese mecanismo de accesión virtual en los folios de matrícula inmobiliaria, hacer perder el origen ilícito de esas propiedades. Todos lo sabemos, doctor Álvaro. Hagamos una cruzada común e identifiquemos esas formas que se están dando en la vida de circulación de los bienes inmuebles para autorregularnos, proveer información de esta naturaleza a las autoridades y ganarle esa batalla a los delincuentes. La seguridad jurídica pasa necesariamente por la vida notarial. Y felizmente las autoridades podemos replegarnos, recargarnos, si ustedes quieren esa expresión coloquial, en el trabajo del notario. Porque esta es una de las funciones que en la vida nacional no está estigmatizada desde el punto de vista de su integridad. Y por eso tenemos que convocarlos para que a partir de la acción de ustedes podamos contener riesgos de inseguridad a través de nuevas formas de corrupción. Lo que ha venido pasando en Cartagena y a partir de ayer de manera pública en Santa Marta tiene que llamar a la acción mancomunada del notariado con las autoridades locales y con las autoridades nacionales que persiguen el crimen. En nuestra operación Castillos de Arena, que llevamos a cabo en el Corralito, en la capital de Bolívar, ya hemos identificado y no hemos concluido, 37 edificios de la ciudad en donde la formalización de las copropiedades se han hecho sin licencias de urbanismo originales o auténticas. 36 edificios son miles de familias de clase media hoy desposeídas, porque saben ustedes como los que más, que los folios de matrícula inmobiliaria que le dieron nacimiento a la vida jurídica a esos elementos de la copropiedad que son cada apartamento o cada garaje del cual se hizo titular con un gran esfuerzo una familia de la clase media, fueron cancelados por acción de las autoridades registrales y de esa manera desapareció el bien jurídico que era el único activo de esas familias. Y el origen de eso, la corrupción, el otorgamiento de las escrituras de copropiedad correspondientes a partir de licencias falsas. Y ahora se extiende ese cáncer
a la capital del Magdalena. 13 edificios hemos identificado el día de ayer, en donde la misma modalidad se ha presentado con licencias falsas. Esto nos lleva necesariamente a reaccionar para preservar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y la seguridad jurídica en las transacciones que se hacen en las notarías. Me parece que también se nos está haciendo tarde para que en el otorgamiento de los instrumentos públicos que dan vida jurídica a las copropiedades, la función notarial tenga instrumentos para cotejar en línea las licencias de las curadurías con los archivos de los curadores urbanos. Porque el papel no puede ser el de que la Fiscalía esté a la caza de todas estas formas de criminalidad, mientras en el camino estamos desposeyendo a miles de familias colombianas que están perdiendo su fe en las instituciones. Completamente expropiados por la corrupción. Gentes que hicieron sus ahorritos para tener finalmente un inmueble y hoy carecen de esa propiedad y lo único que hoy conservan son los pasivos financieros del crédito hipotecario que les sigue obligando, ya no en deudas hipotecarias porque la hipoteca sigue la suerte del derecho real de dominio al tiempo de extinguirse el folio de matrícula, pero sí la obligación personal que consta en el instrumento de pago que han tenido que otorgar con la correspondiente casa bancaria. Ustedes entienden lo que puede estar pasando en Cartagena y empieza a ocurrir en Santa Marta, donde hay colombianos de bien que ya están desposeídos, que no tienen su inmueble, que no son propietarios de nada ni de ilusiones, pero que sí tienen pasivos que seguir honrando ante el sistema bancario. Esa es la desconfianza, esa es la destrucción en la fe, en la esperanza, en la moral de una nación que nosotros estamos en la obligación de prevenir. Por eso, de la manera más respetuosa, quiero plantearle a la Unión Colegiada del Notariado Colombiano que podamos crear, sin que lo disponga norma alguna en este momento, por una acción de autorregulación del notariado con las curadurías, mecanismos de identificación en línea de esas licencias de urbanismo, de construcción, para impedir hacia adelante, porque lo que el país no quiere es seguir recogiendo estadísticas de más colombianos que siguen siendo objeto de defraudación. Sin mencionar el grave daño que se le puede causar a un mercado. De lejos, en Cartagena como en Santa Marta, se ha creado un mercado inmobiliario importante al cual acuden inversionistas extranjeros. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede estar pasando en esos mercados cuando un inversionista extranjero o un inversionista nacional tiene que reparar con desconfianza si el inmueble al cual está accediendo puede estar contaminado por estos vicios, por estas irregularidades? Vean ustedes cómo entre todos, de una manera fácil, genuina, espontánea, podemos hacer un lugar común para la lucha contra la corrupción. Concluyo con este mensaje. Esta empresa es de todos los ciudadanos de bien, de los 49 millones de colombianos que se levantan todos los días a refrendar sus convicciones éticas y morales y su compromiso con la sociedad. A partir de la denuncia, a partir de la información, a partir de la delación como un compromiso moral y no como un compromiso legal. En la nueva ley anticorrupción que estamos promoviendo ante el Congreso para refrendar estos deberes ciudadanos, por ejemplo, estamos exigiendo que aquellos servidores de las empresas por donde
circula el trazo del dinero que da lugar a la corrupción, tengan la obligación de denunciar ante la Fiscalía justamente aquellas conductas que les parecen absolutamente inusuales. Es decir, la obligación que hoy tienen los bancos, los notarios, las empresas comerciales, empiezan a tenerlas los profesionales liberales que a título de revisores fiscales, contadores o también los auditores, los jefes de control interno de las empresas públicas, advierten esas operaciones irregulares y las ponen en conocimiento de la autoridad. Esto es y puede ser muy significativo. ¿Por dónde circularon los dineros de Reficar? Por los departamentos de contabilidad de esa empresa, a sabiendas de que esos servicios no se habían prestado, de que esas obras públicas no se habían recibido, a sabiendas de que el interventor del proyecto había objetado esas facturas, a pesar de lo cual se pagaron y se consolidó la más grande defraudación en la historia de Colombia. La Fiscalía ha determinado en ese caso que se hicieron pagos que determinan peculados por más de 600.000 millones de pesos, que fueron pagados con la chequera de los colombianos. ¿A quién? A una empresa extranjera. ¿Por dónde circularon los pagos de Odebrecht? Por las empresas que prestaron su NIT para proveer facturas con miras a entregar dineros en efectivo en esa piñata de corrupción que se dio en ese caso. ¿Y por dónde se pagaron? Por los bancos, en donde se cobraban en efectivo los cheques para evitar la trazabilidad de la corrupción y entregar en dinero en efectivo las coimas correspondientes. Entonces tenemos que comprometernos todos en este esfuerzo. Y es por ello por lo que hemos propuesto al Congreso, y ya lo ha aprobado, y esperamos que al comenzar esta legislatura que entra, también se entienda que los ciudadanos del común tenemos la obligación de denunciar los delitos de corrupción. En Colombia, la omisión de denuncia es delito solamente para el servidor público. Eso es lo que revela la filosofía como hemos encarado la lucha contra la criminalidad. Ese no es problema mío, eso es problema de las autoridades, que denuncien las autoridades. Perdón, pero usted sabía que ahí había un caso de corrupción. Sí, pero yo me amparo en la circunstancia de que el Código Penal prescribe que la omisión de denuncia es delito solo para el servidor público. No, señores, eso tiene que acabarse en Colombia. Espero que antes de terminar en este año también sea delito la omisión de denuncia de delitos contra la administración pública y contra la administración de justicia en casos de esta naturaleza por parte de ciudadanos que no tienen la categoría de servidores públicos. Hemos venido esta mañana a comprometerlos en esta cruzada, con la profunda convicción que con esa defensa que ustedes hacen a diario de la integridad, con ese testimonio que brindan en el ejercicio de su función notarial, que reitero, no está, a Dios gracias, cuestionada en Colombia y es de la institucionalidad que preservamos, podamos recuperar la fe y la confianza en nuestras instituciones y en el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias.